Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la Escritura. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 1 y le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que alumbre nuestro entendimiento para gloria de su nombre. Y leemos entonces en Lucas capítulo 1 que dice dedicatoria a Teófilo. Cuando Lucas escribió, dedicó este primer libro, este libro a Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado, nos dice esta escritura, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Primer dato que tenemos, que Lucas le escribe a este hermano Teófilo diciéndole que muchos han tratado de poner en orden esta historia. O sea, no solamente él, sino muchos. Pero dice que han sido ciertísimas y tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí nos está hablando de los que estaban junto con nuestro Señor Jesucristo, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ellos han sido los que nos han enseñado, dice Lucas, desde el principio. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, que vemos que aquí Lucas se dedicó a investigar la historia, porque él está hablando de la historia de todas las cosas que habían sido ciertas, todas las cosas que fueron ciertas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. O sea, era una persona excelente, Teófilo. Escribírtelas por orden. Ahí vemos que había hecho una exhaustiva investigación para enviar esta información a Teófilo, para que conozcas, ese era el propósito, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero dice que estas cosas que fueron enseñadas por los que fueron ministros desde el comienzo. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 1, que también nos habla de este personaje Teófilo. También Hechos, capítulo 1, ahí vemos Lucas fue escrito por Lucas a Teófilo. Y en el Hechos capítulo 1 vemos que dice también de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí le está diciendo que le había enviado un primer tratado, o sea que Hechos de los Apóstoles está escrito también por Lucas con la misma dedicatoria a Teófilo como segundo tratado, como segunda información que le es enviada por su hermano y amigo Lucas. Y dice que esa información que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vemos que este es el segundo
tratado dedicado de Lucas a Teófilo, los relatos de la historia. El orden de la historia nos está dando Lucas. Historias que nos dice que son ciertas y verdaderas, de los cuales había testigos oculares, o sea que habían visto, y ministros de la palabra de Dios, que fueron los que conformaron toda aquella historia de Jesús. Lucas hizo una gran investigación con mucha diligencia y la escribió en el orden de las cosas dichas justamente por las personas que habían sido testigos. O sea, él se constató con los apóstoles, con aquellos que habían sido testigos directos, dice la Escritura, de los hechos sucedidos de primera mano. Todas las cosas, o sea que nada quedaba suelto al azar o a conjeturas del oyente. Todo lo que fue escrito por Lucas fue una labor exhaustiva de investigación de los hechos, tanto que también él escribe un segundo tratado que se llamó Hechos de los Apóstoles, culminando así toda la historia. El interés de Lucas en su primer tratado y escrito a Teófilo era la necesidad de decirle que conozca la verdad exacta, que conociera la verdad exacta, la intrusión que recibió exacta de las personas directas que tenían aquellos testimonios directamente de haber vivido con Jesús, haber andado con Jesús, y haber tenido un testimonio directo. Con sus ojos lo vieron, lo vivieron, fueron participantes de la gloria de Dios. Y entonces Lucas, constatado con los testigos directos, trae esos testimonios y se los comparte a Teófilo para que también Teófilo a su vez lo comparta con otro. Vamos a ver, ¿quién era Lucas? Según Colosenses 4:14. Ahí vamos a ver en las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, quién era Lucas, cómo lo veía el apóstol Pablo. Leemos entonces en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 7 en adelante, que nos dice que son los saludos finales en esta carta, escrita por Pablo. Gloria a Dios. Dice, todo lo que a mí se refiere, le dice Pablo a los colosenses, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahí vemos que no tenían misterios, que Pablo, el apóstol Pablo, no andaba en secretos ni en misterios, como hoy en día hay muchos ministros de Dios que tienen su vida en un solo misterio, ocultando las cosas que viven, como viven, que hacen, no. Dice, todo lo que se refiere a mí lo sabrán, dice, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Dice, es uno también de vosotros Onésimo, y todo lo que acá pasa lo hará saber. Todo lo va a hacer saber. O sea, nada va a quedar en oculto. O sea, el ministro de Dios tiene que ser un siervo que ande a la luz. Porque dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. No podemos andar en tinieblas. Dice la Escritura que el que hace lo bueno viene a la luz, pero el que se esconde lo hace para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque anda torcido. Pero el Señor nos está mostrando a través de su palabra cómo andaban aquellos santos varones, siervos del Dios Altísimo, cómo se conducían en el día a día, cuáles eran sus costumbres, cómo era su forma de vida.
andaban en la verdad, procuraban andar en la verdad, procuraban hablar la verdad, procuraban decir aún cómo andaban y cómo vivían a fin de ser luz y ejemplo para los creyentes en aquel tiempo. Dice: todo lo que acá pasa os lo hará saber Aristarco, mi compañero de prisiones. Os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. Acuérdense de Marcos, que hablamos hace poquito, que Marcos se apartó, se volvió del primer viaje misionero, y después este mismo Marcos, Bernabé lo elige para irse con él en el segundo viaje, en el próximo viaje misionero, y Pablo elige a Silas para irse con Silas. Salen Pablo y Silas, que está la historia, el testimonio de lo que pasó cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel. O sea, ellos nos hacían saber a través de sus escritos todas sus vivencias, todos sus testimonios, toda su forma de vivir. Gloria a Dios. Dice: Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros recibirle, por algo ahí Pablo le dice recibirle, o sea, no le tenga en menos, no le vayan a cerrar no, recibirle, ahí les dice: Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Ahí vemos, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Ahí dice quiénes eran los de la circuncisión. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Vieron que ya algunos eran de la circuncisión, pero algunos otros andaban con Pablo y no eran de la circuncisión, porque él especifica quiénes eran los que eran de la circuncisión. Especifica en estos escritos. Dice: Jesús llamado justo, Bernabé, habla ahí de Bernabé, que son los únicos que me ayudan de la circuncisión. Y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, que tiene en gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hieralápolis. Y os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahí vemos que Pablo os saluda el médico amado. Lucas andaba junto con Pablo también en algunos viajes misioneros también. Pero vieron que cuando nombra a los de la circuncisión, no nombra a Lucas. O sea que no sabemos, porque no está escrito, amado hermano, si Lucas, el médico amado, era un griego, porque sabemos que en ese tiempo los griegos eran los estudiosos. No lo nombra a Lucas como que fuese judío. Cuando se refiere a los de circuncisión, solamente se refiere a los que andaban con él. Dice: son los únicos que vimos que dice, habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, y de Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y después, ya más abajo en la escritura, se refiere a Lucas, el médico amado, y nombra otra cantidad de hermanos, pero no los nombra como las de la circuncisión, como que fueran circuncidados. Sabemos que Pablo vino para predicarle a los gentiles y formó a muchos obreros y ministros de la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, los escritos de Pablo nos siguen enseñando lo que Dios quiere a través de las escrituras. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Vemos el concepto que tenía Pablo de Lucas, quien escribió el libro de Lucas y también los Hechos de los Apóstoles, contando de primera mano todas las historias y los testimonios que dice que fueron testigos oculares
los cuales de primera mano él se propuso indagar con dedicatoria, dice, con dedicatoria, con una dedicatoria haciéndosela a Teófilo. Envía todo esto en manos de Teófilo. Dice, saludan, dice Pablo, a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí vemos que tenían una iglesia en su casa. Ninfas es un nombre de mujer. O sea que Pablo veía que Ninfas y la Odisea tenían los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esta persona tenía una iglesia en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea que no solamente Pablo mandaba una escritura para los colosenses, sino también que se leyera en los laodicenses, en la Odisea, que se lea también, dice. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibe en el Señor, que recibiste en el Señor. Ahí le manda una exhortación a Arquipo para que cumpla el ministerio que recibió del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, dice, acordaos de mi prisión, de mis prisiones, y la gracia sea con vosotros. Aquí vemos que para Pablo, Lucas era el médico amado a quien hace que también, dice, como que está con él, dice Lucas, el médico amado os saluda. Vamos a leer también en Filemón, porque aquí también nos hace otra referencia sobre quién era Lucas, o sea que era reconocido por el apóstol Pablo, era un siervo reconocido, tanto que hay 2 de sus libros que están al día de hoy para enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice allí, aleluya, en Filemón. Leemos en el capítulo 1, Filemón es un libro de un solo capítulo, gloria a Dios. Entonces leemos el capítulo de Filemón y dice así de esta manera, dice Pablo en el saludo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Siempre vemos que saluda no solamente al siervo, sino que también a la sierva, esposa, o no sabemos el papel que cumplía, pero la saluda que tiene la iglesia en su casa. Era una pareja, un matrimonio. Dice a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros. O sea, no era que tenían una iglesia, estos matrimonios, en la sinagoga, sino tenían la iglesia en su casa. Para aquellos que dicen que tenés que ir a la iglesia, hay personas que tienen la iglesia en su casa. Aquí nombra solo 2 personas con la iglesia en su casa. Se ve que ellos iban personas también que se congregaban con ellos en su casa. Dice, gracia y paz a vosotros del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludos y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Ahí otra vez vuelve a nombrar a Lucas, mis colaboradores. Siempre lo tenía presente. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, ¿cuántas veces nos está nombrando a Lucas? Encontramos 3 veces, amados hermanos, que nombraba Pablo a Lucas. Y es acá en 2 de Timoteo, en el capítulo 4.
que dice Pablo, instrucciones personales. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado. Vieron como les dije que traían todo a la luz, contaban las cosas que le habían pasado, y no por eso era chismoso, no era que Pablo fuera un chismoso, sino que andaba a la luz de Cristo, diciendo, esto me ha acontecido, me ha desamparado de más, amando este mundo, se fue al mundo, se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia, dice, y Tito a Dalmacia. O sea, ahí nombra a todos los hermanos. Solo Lucas está conmigo. Ahí estaba Lucas acompañando al apóstol Pablo, colaborador, como le llama Pablo, médico amado, también así le dice el médico amado. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, y a Tíquico, que lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros y mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, y guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, y en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y Pablo hace un recuento de todo lo que había vivido, y vemos que ahí le notifica que está Lucas con él, acompañándole en sus momentos de dificultad. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver también cómo Lucas, vemos que era un hombre muy instruido. Podemos ver en Hechos capítulo 27, cómo hablaba de todos los términos de navegación. Era un hombre que se ve que tenía conocimientos también de navegación. Era un hombre con conocimiento, ya que su léxico sabía exactamente cómo referirse a cada situación. En Hechos 27, vemos en este libro cómo él explica cuál era la condición, acuérdese, en los naufragios que tuvo Pablo. Entonces dice, Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, y estando con nosotros Aristarco. Vieron que dice estando con nosotros, o sea que Lucas le acompañaba, porque recordemos que dijo colaborador mío. Lucas estaba también en estos viajes, porque aquí dice estaba con nosotros. Dice, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. O sea, no era que tenían cosas ocultas, sino que transmitían de su viaje todas las circunstancias y las adversidades que pasaban. Dice, navegando muchos días despacio, llegamos a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Y ahí vemos como dice, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles a los varones, dándole la palabra y exhortando con diferentes palabras. Vemos
cómo él tenía un idioma muy específico. Por ejemplo, en el verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a una pequeña isla, habiendo corrido a sotavento. O sea, todo el idioma que tenía Lucas era un idioma exquisito, explicando y dando la parte a los hermanos en los Hechos de los Apóstoles con un idioma bien claro y explícito de todas las cosas que habían vivido. No andaban con ocultamientos, hermanos. Como hay personas que hacen ocultamientos, incluso cuando recibían las ofrendas, decían las ofrendas que me mandó fulano, que me mandó mengano, la iglesia de tal, los hermanos tal, que hicieron tal esfuerzo, que hicieron esto, que hicieron el otro. O sea, una vida amplia y clara. Da gusto cuando uno trata con esos siervos que no tienen dobleces, hermano, porque la escritura nos especifica que el siervo debe ser sin dobleces, que no debe tener esa actitud de andar en ocultamientos, amados hermanos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Si tú eres un cristiano común, toma ejemplo de nuestro hermano Pablo, de nuestro hermano Lucas, cómo él da específicamente todo lo que habían vivido, todo lo que estaban pasando, todas las dificultades que estaban viviendo, pero no ocultaban la adversidad ni las alegrías. Ni cuando alguien les hacía algo, ellos compartían, escribían, dejaban constancia de sus vivencias y testimonios. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, que estuvimos leyendo algo, nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, porque vieron que él recomendaba a los hermanos, decía el hermano fulano que era mi colaborador, el otro hermano que me acompañó en mis prisiones, el otro hermano, y así todo sale reconociendo a cada uno. Por eso dice la palabra de Dios, reconocer a cada uno, que tenemos que dar reconocimiento a nuestros hermanos según la obra, no menospreciar a nadie. Pablo nos dejó en esto un gran ejemplo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y en el verso 11, gloria a Dios, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Es esto que nos está hablando Pablo aquí, gloria al Señor, en este viaje, en el 4:11, podemos ver, gloria dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ellos, aún su propia vida, amados hermanos, muchas veces estaba en peligro por causa del evangelio, pero tampoco ocultaron. Muchos dirían, mejor oculto esto
mejor que ni se enteren los hermanos, que casi lo tiraron fuera de la ciudad a Pablo, lo golpeaban, lo apedrearon, lo azotaron, lo pusieron en las cárceles. Muchos ministros hoy en día ocultan. ¿Por qué? Porque hacen cosas que les da vergüenza, porque son cosas que no glorifican el nombre de Dios, sino que avergüenzan el nombre de Dios, porque no andan a la luz de Cristo conforme la palabra de Dios, sino que andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque el que hace las cosas buenas viene a la luz, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que se vea que sus obras fueron hechas en Dios. Y no teme decir, hice esto, hice aquello, fui aquí, fui allá, como contaba Pablo y Lucas, trayéndonos y contándole a Teófilo todas las situaciones de primera mano, para que no solamente Teófilo, sino Pablo dice que también léanlo en la iglesia estas cartas, léanlo, que también la Odisea se entere de esto que les estoy diciendo. Y ahí los hermanos se enteraban absolutamente de todo. Aquí nos dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Hoy en día, amados hermanos, hay muchas personas que dicen, bueno, no es necesario, niegan el hecho de que tú vayas a un médico. Eso es algo personal, cada uno tiene que sentirse libre, amado hermano. Aquí vemos que Pablo iba con Lucas, que era médico. Sabemos que Pablo algunas veces estuvo enfermo. También en otra oportunidad, Pablo dice a uno de los que andaban con él, no me acuerdo cuál de ellos era, que dijo, estaba enfermo y lo tuve que dejar, dice allá en Tesalónica, porque estaba enfermo. Vamos a leerlo en la Escritura. Bien, hermanos, aquí tenemos el nombre de Epafrodito, que estuvo muy enfermo, nos cuenta Timoteo. Nos está contando en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí nos va contando que dice, él tenía gran deseo de verlos, a todos vosotros, gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Vemos que este colaborador y amigo de Pablo y hermano en Cristo, ministro también de la palabra, se había enfermado. Dice que estuvo a punto de morir. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo. Así que, amados hermanos, también vemos que estuvo enfermo es Epafrodito en el capítulo 2 del verso 27. Ellos tampoco ocultaban que tenían sus dificultades con enfermedades. O sea, hay mucho que dice que un cristiano no se puede enfermar. Y si una persona se enferma, ya le ponen que está en pecado o que está haciendo algo. Lamentablemente, amados hermanos, tenemos que leer más la Escritura. También vemos que en Timoteo capítulo 5, del verso 23 al 25, le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí vemos que también Timoteo tenía frecuentes enfermedades. O sea, no es que el cristiano tiene que tener una salud de roble. A veces vas a pasar por dificultades, por pruebas, aún tu fe va a ser probada, hermanos. Y hemos estado leyendo la historia
un poco de Lucas y algo un poco de Pablo también. ¿Por qué? Porque Lucas era médico y vemos que lo acompañaba a Pablo en sus viajes. Incluso dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, yo también enfermo, dice Pablo, yo también enfermo. Y vemos que Pablo, incluso Dios había permitido una enfermedad en el apóstol Pablo, en sus ojos, como un aguijón en la carne, dice Pablo. Así que, amados hermanos, estuvimos estudiando la historia un poco de Lucas, este médico amado que nos habla el apóstol Pablo, que lo acompañaba en sus viajes. También fue compañero en muchas dificultades, en los naufragios, como hemos leído, y cómo él contaba la historia, investigando exhaustivamente para podernos dejar todo lo que hemos leído al día de hoy. Gloria al nombre del Señor, le damos gracias al Señor. Aquí le quiero leer un poquito más lo que dice Pablo a Timoteo, que estaba enfermo del estómago, y le dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, todo va a salir a la luz. Hay personas que sí, amados hermanos, que son azotes de Dios. Azotes. La Biblia nos habla de personas que se enferman porque tienen un azote en su cuerpo por causa de su pecado. Así que cuidado cómo estamos andando. Estos son días de juicio. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día que nos ha edificado, Señor, mostrándonos la profesión de tu siervo Lucas, Señor, que era médico, que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes, y cuántos hermanos que estaban también como ministros y al servicio de tu obra enfermaban, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Te ruego por cualquiera de mis hermanos que tal vez esté enfermo o enferma, Señor. Padre, que tú quites toda vergüenza, todo temor, Señor, porque aquí hemos leído en la Escritura, también Timoteo estaba enfermo, Epafrodito estaba enfermo, Señor. Y aún dice tu palabra, dice que Timoteo tenía frecuentes enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, porque tú sanas al que tú quieres, Señor, sanar, conforme sea tu voluntad. Te ruego por mis hermanos que están enfermos, a cualquiera que tenga problema de sangre, del corazón, Dios mío, de tensión, de presión. Padre Santo, conforme sea tu voluntad, te pido en el nombre de Jesús que sean sanados, Señor. Extiende tu mano conforme tu misericordia, conforme tu amor, para aquellos hermanos que están enfermos de los huesos, Padre, que están enfermos del estómago, del corazón, de los riñones, de la cabeza, sea cual sea la dolencia. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Que esa promesa, Dios mío, tuya se haga, Señor, vigente en la vida de aquellos hermanos y hermanas que creen en ti, Dios mío. Manifiesta tu poder. Reprendo la enfermedad en tu nombre, Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque has dejado escrito en tu palabra, Señor, que aún los cristianos se enferman, Señor, que hay médicos cristianos también, Señor. Gracias, Padre, por todos estos ejemplos que nos traen a la realidad, que nos muestran la verdad de la Escritura, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo y en todo. Amén y amén.